Papapreneur Show. Episodios semanales con empresarios de habla hispana alrededor del mundo. Bienvenidos todos nuevamente a otro episodio semanal de Papapreneur Show. Este programa está producido en su totalidad por Family Filmmaker, nuestra empresa de producción audiovisual acá en Calgary, y prestamos servicios tanto en inglés como en español. Ya les hemos venido comentando que para la segunda temporada vamos a comenzar con entrevistas en inglés. Así que antes de comenzar y darle paso a nuestro invitado de hoy, les recordamos, si usted conoce un padre emprendedor acá en Calgary o en cualquier otra parte del mundo que tenga su propio negocio y que quiera estar en nuestro programa, por favor, hablen con ellos. Podemos estar en contacto a través del correo podcast@familyfilmmaker.ca, como aparece en pantalla. Y para el episodio de hoy, 30 de julio del año 2020, tenemos con nosotros desde Argentina a Diego Pins. Diego Pins es counselor, trabaja con la juventud, trabaja con estudiantes en un colegio en Buenos Aires, Argentina, y ha desarrollado algo que se llama crianza respetuosa. Estamos muy ansiosos por hablar con él. No solamente el día de hoy, sino que durante el fin de semana va a tener un evento en línea, ya que muchas personas están utilizando la plataforma Zoom. Quizás les pueda interesar a ustedes como padres, pero dejemos que sea Diego quien nos hable acerca de este tema. Diego, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Iván, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Algo por las dudas, lo que yo desarrollo o lo que estamos trabajando con Matías y desde Paternando es acompañar a los papás varones. Crianza respetuosa es un concepto que viene y tiene su historia y solamente lo tomo y trato de acercársela. Lo que sí tratamos de hacer es acercársela a los papás varones, que en general, por nuestra propia historia, que después podemos conversar, no tenemos como acceso a esta información, no accedemos nosotros, quizás por voluntad, a esta información de cómo criar de una manera muchas veces diferente a cómo fuimos criados nosotros. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con este proyecto de Paternando OK, según el nombre de la cuenta de Instagram? Y de paso nos puedes contar cómo surgió el nombre, porque es muy interesante. Sí, cómo no. Paternando OK se genera hace 2 años atrás, pero el proyecto creo que viene de toda nuestra vida. Digo, tanto Matías Criado, que es mi socio en esta aventura, como yo, creo que durante toda la vida fuimos generando y haciendo cuestiones que apuntaron a este lado. En ese sentido, bueno, es eso, es toda mi formación. Yo vengo trabajando con chicos y adolescentes, como bien dijiste, desde realmente muchísimos años, desde que yo tenía 15 años incluso. O sea, realmente es mucho tiempo. Después, cuando empiezo en la universidad, empiezo a formarme en distintas carreras, distintas profesiones. La última que hago es counseling. Y después de eso hago un taller de facilitación sobre crianza respetuosa. El taller se llama de disciplina positiva y me consigo la certificación para ser facilitador en disciplina positiva. Lo cual digo, bueno, con todo esto, ¿qué puedo hacer? Y me surgieron muchas ganas de empezar a hablar a los papás varones de esto. Uh-huh. Cuando empiezo, me armo un perfil en Instagram, quiero ver quién estaba trabajando con esto, y realmente no encuentro nada. Lo único que encuentro es que justo Matías estaba en un espacio que se llama Papás Criando, que es un espacio de un perfil que se arma en Facebook, donde papás de toda la Argentina empiezan a conectarse. Pero es más de compartir la paternidad. Lo que hacemos con Matías y el diferencial es que somos profesionales dedicados a esto. Uh-huh. Y eso es también importante. Porque Matías es psicólogo, entonces todo es apoyar toda nuestra formación desde nuestras miradas profesionales
aplicar y transmitir y acompañar a los papás en todo el proceso de la paternidad. Y esto es súper amplio, porque que paternidad es desde hablar, obviamente, del hijo, desde el embarazo, el parto, el nacimiento, después las distintas edades, los distintos desafíos que nos presentan en este rol, incluso la pareja, Claro. incluso nuestra propia historia como hijos, o sea, vamos más atrás todavía. Nosotros como hijos, ¿no? Que fuimos hijos de alguien, más presente, menos presente, ya nos da una impronta o de alguna manera nos marca a cómo vamos a ser nosotros como padres. Y nosotros Absolutamente. trabajamos realmente en este concepto tan completo, holístico, de la paternidad. Y es fantástico, la verdad, lo que vamos conociendo. Hay muy poco escrito, hay muy poco material escrito sobre la paternidad en sí mismo, ¿no? Como objeto de estudio, si querés, único y particular. Ujú. Porque en este momento es particular, es muy diferente a cómo los varones llegamos al momento de ser padres que las mujeres como llegan a ese momento de ser madres. Porque nuestra historia es distinta. Nuestros padres fueron como muy el padre tradicional, que solamente se ocupaba de trabajar y traer y sostener económicamente a la familia. El Muchas ángulo del veces padre era proveedor, entonces. exactamente, muchas veces el que era el que imponía la disciplina, ¿no? El que a través de a veces de la amenaza, del castigo, incluso del golpe, muchas veces era el que vas a ver cuando venga papá. Eh, Sí. muy en general nuestros padres, digo, por lo menos puedo hablar de mi caso, pero la mayoría, y esto lo venimos escuchando mucho, eran padres que no jugaban con nosotros, que no se acercaban, que nos ponían digo, en el difícil lugar a veces de si éramos hijos varones, ¿no? Ujú. Eh, no podíamos, a veces con el fracaso también, es toda una historia, ¿no? Tenemos que ser valientes, seguros y efectivos todo el tiempo, y era muy difícil que, bueno, esto es la cultura machista, ¿no? Lo que se conoce como la cultura machista, el patriarcado. Nosotros fuimos criados en eso, ¿no? Eso es algo que no, es muy difícil de escapar. La cuestión es que cuando fuimos creciendo dijimos, bueno, nos impusimos de alguna manera, ¿no? Por toda esta historia, a seguir siendo muy buenos proveedores, a ganar plata, entonces nos pusimos a estudiar todo el tiempo que teníamos se invertía en eso o en salir, y no usábamos ese tiempo a veces para investigar otras cosas. Y cuando llegamos a ser padres, realmente llegamos con tan pocas herramientas y recursos. Pensás que ni siquiera jugamos con muñecas nosotros, estaba obviamente hasta mal visto. Y además va como de la mano con el desarrollo de la sociedad capitalista. Luego, como es difícil Sí, verlo cuando estás en el medio de la tormenta, pero nos hemos movido, de hecho, eh, desde los 70, 80, 90, hemos ido avanzando desde la sociedad capitalista que soportaba ese modelo del padre proveedor y de figura de autoridad hacia algo ya más de la era que claro. llamaron la era de la información, cuando salió el Internet 1.0, estamos hablando de los 90, y después ahora más recientemente, si podemos hacer como cámara rápida y llegar al presente de la era del mundo capitalista, pasamos a la era de la información y ahora a la era del conocimiento. Entonces, de pronto se empiezan a conectar los puntos y lo que servía para aquel momento como figura paterna ya no está funcionando. De hecho, eh, eh, la pretensión o la aspiración de este programa, de este podcast Papapreneur Show, ha sido desde el principio cambiar el paradigma de ser padre una entrevista a la vez. Sin embargo, vemos que trayéndote al programa tenemos tantas preguntas para ti, tantas cosas que, por favor, síguenos contando, que estamos encantados con lo que nos estás contando. Bueno, muchas gracias. A mí me encanta, me apasiona tanto este tema que puedo estar hablando un montón, entonces, párame si en algún momento lo consideras necesario. Eh, porque el cambio es tan profundo, digo, las mujeres en esta salida también a la sociedad, en salir a trabajar, empiezan a generarse muchas disparidades, entonces, eh, por ejemplo, acá en Argentina la licencia por paternidad es de 2 días nada más. No way. Entonces, es muy poco tiempo. Acá solamente
el papá y debería usar esos 2 días para hacer trámites administrativos, no para cuidar a su hijo. O sea, la mirada, por lo menos acá, lo que está es claramente en este momento Dos esa. La días. de, Wow. nada, ¿allá cuánto es? Creo que tenemos a partir de 90 días, creo. Ah, claro, una diferencia enorme. Bueno, eso es. Sí. Y en Latinoamérica yo entiendo que está más parecido a este modelo de pocos días. Hay algunos convenios y algunos trabajos puntuales que pueden tener un poco más, 10 días, 15, 20, pero yo no sé si alguno llega al mes. Debe ser Puedo uno o estar dos. equivocado, porque la verdad, cuando han nacido mis dos hijos nacieron acá en Canadá y para ese momento hubo un cambio. A ver, yo llegué en 2013 a Canadá. Para el Sí, final del año 2014, nuestro primer hijo estaba naciendo y ya habíamos tomado la decisión de cómo modificar toda nuestra vida para no tener que responder a horarios de empleadores, oficina. sino Ujú. nosotros tratar de manejarnos por nosotros mismos. O sea que llevamos Claro, 7 años en esta carrera de ver cómo hacer para estar realmente presentes. claro, tal cual, tal cual. Que bueno, es todo un desafío, por supuesto. Eh, a veces aquí Latinoamérica es muy difícil, incluso el emprendedor debe dedicarle muchas horas a que su proyecto avance y se mantenga. Entonces es una situación compleja en ese sentido para el papá. Y también es compleja por, cuando, cuando el papá decide no ir a trabajar, decide quedarse en su casa, bueno, y es la mujer la que sale a trabajar, todavía es extrañamente visto, por lo menos, digo, siendo precavidos y cuidadosos con las palabras, pero no es lo que en general se da. Sí. Así que bueno, es fantástico todo este cambio de paradigma que se está dando así de a poquito, paso a paso, como tú dices. Eh, a eso vamos, porque la verdad lo que está pasando es mucha soledad de los papás varones. La verdad, y nosotros entendemos, hay en psicología se entiende que cuando nace un bebé hay una diada que se construye, se constituye entre la mamá y el bebé, Ujú. y el papá debe sostener esa diada, pero lo que estaba pasando es que el papá queda muy solo, entonces realmente queda con muchos miedos, muchas angustias, eh, mucha emocionalidad que no la puede transmitir a nadie, en general ni su familia a veces lo puede escuchar, ni sus amigos tampoco, entonces realmente queda muy solo. Ujú. Eh, Esa es una situación que también vemos muy común, es el papá que quiere quedarse, entiende que debe quedarse una noche no más o durante mucho tiempo con su mujer acompañándola a ella para que no sobrecargarla, a veces por sus amigos es mirado como, dale, o sea, pollerudo, este, ¿no? Uy, ya cómo cambiaste. Digo, Sí. entonces, en vez de ser apoyado, empieza a escuchar como estas cosas que te hacen dudar, te hacen sentir extraño. Entonces, por eso el cambio es difícil muchas veces, porque pararse en ese lugar eh, no es sencillo cuando te sientes tan solo. Por ejemplo, una consulta que he tenido el otro día era un papá que quería criar justamente de manera respetuosa a su hija, sin castigo, sin golpe, y él sentía que era mirado como acusatoriamente por los demás, porque claro, cuando vos crías así, hay un montón de situaciones que son más difíciles de resolver, ¿no? Como un Por ejemplo. capricho, un berrinche. Ujú. Un capricho, un berrinche, este, con la amenaza, a veces es más fácil, inmediatamente funciona mejor, pero a largo plazo es donde este método no es bueno, no es positivo, porque cuando vos amenazas, ni hablar del castigo, ¿no? Y muchísimo menos del golpe, pero digo que a veces son recursos que se usan porque son rápidos y efectivos a corto plazo. Digo, si uno sabe que va a ser castigado, golpeado, enseguida te calmas. Pero a largo plazo vos estás generando niños o niñas miedosos, inseguros, eh, o por otro lado rebeldes, Claro. o mentirosos, porque dice, yo no lo voy a dejar de hacerlo, sino solamente voy a hacer que vos no descubras que lo estoy haciendo. Sí. Entonces, si yo quiero criar hijos o hijas que
sepan, se autovalgan, tengan seguridad en sí mismos, sean de confianza y confíen en los demás, yo tengo que criarlos en función de eso. Entonces, por eso aquí aparece la crianza respetuosa, que lo primero que dice es respeto para todos por igual. Y yo tengo que tratar al otro como a mí me gustaría que me traten. Jamás puedo tratar a mi hijo o a mi hija de una manera que a mí no me gustaría que ni mi amigo, ni mi esposa, ni mi jefe me traten. A Esa mí es no me gusta ni la ley de vida. No hacer a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ahora, Diego, y perdona que te interrumpa, pero ¿sabes qué consigo muy interesante? Que como me comentabas antes de comenzar la entrevista, fuera del aire, me comentabas que te dedicas en tu día a día, en tu, digamos, trabajo diario, te dedicas a asistir a estudiantes en las necesidades que puedan tener fuera de la cátedra. Es decir, no tienes una asignatura, una materia. una Claro. materia como tal, sin embargo, caminas de la mano con los estudiantes para guiarlos en las dudas o, digamos, inquietudes que puedan tener en el ámbito, digamos, en el ambiente académico, pero no sobre las cosas académicas. Y No únicamente, sí. lo describo de esta manera porque cuando le das la vuelta a eso, es algo así como, ¿sabes? Como cuando dicen, no sé, barrendero de día y superhéroe de noche, o cualquier profesión de día y cualquier otra cosa de noche. Lo digo porque estás tomando los dos ángulos, ¿sí? El ángulo de aproximarte desde estar en contacto con el estudiante o digamos con el joven o con el niño durante el día, durante lo que haces como digamos, ejerciendo tu profesión y tu pasión por el mundo académico. Y luego, cuando estás fuera de ese empleo, atacas la otra parte, que es decir, que hay dentro de ese papá que lo lleva a ser así, que lo lleva a comportarse de esa manera. Entonces, estás haciendo como una dupla, ¿eh? De día en el trabajo haces una de las partes de la ecuación y luego en tu práctica de los talleres y de Paternando OK y de toda esta iniciativa, entonces atacas el otro lado. Me parece súper interesante porque muchas veces nos centramos solamente en un ángulo del problema y pues estoy aprendiendo. A ver, yo soy una persona demasiado como que mi esposa me echa broma y me dice que soy mononeuronal porque hago una sola cosa a la vez. Pero cuando puedes ver la cosa desde diferentes ángulos, a lo mejor puedes conseguir la solución más rápidamente, más fácilmente. Y de verdad que me encanta escuchar la iniciativa que están teniendo con esto. ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de este approach, este acercamiento que hacen con los padres y cuáles son los eventos que tienen? Porque, por ejemplo, este fin de semana, te decía antes, estoy muy, muy, muy contento de ser asistente, de ser participante en lo que van a ofrecer vía electrónica. Tienen un seminario vía Zoom. Cuéntanos. Correcto. Bien, primero vamos por partes. Muy buena observación has hecho y gracias, porque es verdad y es una ventaja o es una mirada que tengo esto de poder ir, siento que voy para adelante y para atrás en el tiempo, con esto de mi trabajo con los adolescentes. Yo ahora trabajo con adolescentes de muchas edades, en este año particular estoy con los de 14 y 15 años. Y esto que estás diciendo es tan cierto, porque yo tengo esa mirada, y no del libro, sino del adolescente real, lo que está pasando aquí y ahora, en este momento con los chicos, y tiene mucho que ver con cómo fueron tratados de pequeños y cómo son tratados ahora de más adolescentes por sus propios padres. Entonces, lo que yo voy diciendo no solamente es lo que voy leyendo en los libros, sino también lo que observo, y observo y pongo en práctica. Entonces, con esa mirada es como afrontamos y encaramos todos los talleres también. Porque lo que yo te estoy diciendo ahora, cuando pensamos a largo plazo la crianza respetuosa, yo sé lo que es un adolescente y sé lo que es un adolescente cuando se siente escuchado, acompañado y valorado por sus padres, cuando no lo es. Ujú. Y lo veo y veo las dificultades que tienen
y veo también el enorme esfuerzo y el enorme agradecimiento que ellos me dan cuando son escuchados de otra manera. O sea, cuando son aceptados, cuando son reconocidos y cuidados desde ese lugar. Entonces, poder transmitirle esto a los papás, que muchas veces vamos pensando en el día a día, porque salvo que tengas algún adolescente cerca, es difícil pensar a tu hijo en adolescente. Es como que el salto es tan grande, eh, pero cuando le puedo transmitir esto, ojo, lo que tú haces ahora va a tener consecuencias, tanto positivas como negativas el día de mañana y dentro de muchísimos años. La educación y la crianza tienen esta particularidad, es que uno no obtiene resultados inmediatos, salvo, como decíamos antes, con el castigo, la amenaza eh, Soluciones o esto. cortoplacistas. Son soluciones cortoplacistas. Entonces, en el momento parece que uno cumplió con su objetivo, el niño y la niña dejan de llorar, el niño y la niña apagan la televisión, el niño y la niña se ponen a estudiar, pero a largo plazo vos te estás metiendo bajo la alfombra, porque ese niño no está disfrutando del estudio, está apagando sumisamente esa televisión y no le estás dando las herramientas ni los recursos para que sea autosuficiente el día de mañana y cuando quiera emprender lo que sea, se conozca a sí mismo y pueda tomar mejores decisiones. Entonces, toda Sí. la crianza, cuando entiendes que es un plan a largo plazo, que cada cosa que haces va sumando ladrillos a esta pared de construir juntos, es tan diferente como uno puede eh, generar ese vínculo, tan Ahora, diferente. ahora, Diego, una pregunta, no sé si es un poco arriesgada o a lo mejor es un poco pretenciosa, porque a veces tenemos ambiciones en lo profesional y en lo personal que a veces decimos, oye, si yo logro esto, de verdad voy a cambiar al mundo, pero la voy a lanzar igual. ¿Tú crees que este paradigma de que los adolescentes son imposibles y todos estos estereotipos de deja que tu niño sea adolescente para que veas y esta clase de, vamos a decir, es como una amenaza social, digamos, en el sentido de que estamos acostumbrados a que cuando llegue adolescente va a haber problemas, ¿sí? Ese es como el status quo. Ahora, Uh si -huh. tú tuvieras una varita mágica y pudieras alcanzar a todas las personas a tu alrededor y todo fuese excelente y pudieras implementar el plan de acompañamiento del niño y joven preadolescente, ¿tú crees que lo que Paternando OK ofrece como solución pudiera cambiar el paradigma y el día de mañana o en 10 años o en 20 años la gente no piense acerca de la adolescencia e inmediatamente tenga el concepto de que es algo problemático? Estoy totalmente convencido de esto que estás diciendo. Eh, Primero, lo que y todo el tiempo tratamos de transmitir desde nuestro lugar, ¿no? Desde la cuenta y desde todos nuestros trabajos es ojo y mucho cuidado con cualquier etiqueta. Cualquier etiqueta lo que hace es termina generando a veces estas profecías autocumplidas para ambos lados. Y hay un estudio, digo, porque por suerte la ciencia nos está avalando un montón en todo esto, ¿no? Cuando vos a un docente le dices, el experimento es más o menos así, a un docente le dices que los alumnos de la derecha son excelentes alumnos, los de la izquierda son más o menos normales tirando abajo. Generalmente a fin de año, cuando se hace la evaluación, los alumnos de la derecha sus resultados fueron mejor. Si este experimento al año siguiente lo puedes repetir y le dices, uy, ¿sabes qué? Me equivoqué. En realidad los mejores son los de la izquierda. Se demostró, digo, porque esto no es fantasía, esto se demostró, que como el docente le habla a esos niños que entiende que son más capaces, es diferente a cómo le habla a los niños que no. Y esto se repite constantemente, especialmente con nuestros hijos. Si nosotros confiamos en que sus capacidades son superiores, digo, ¿no? Tienen toda capacidad de raciocinio, de comprender y mejorar, Ujú. todos los desafíos que les planteamos van a ser siempre tendientes a que superarse ellos mismos todo el tiempo. Si nosotros empezamos a pensar, les hacemos creer a ellos que no pueden, que no llegan, que algo les está mal, Wow. ellos mismos se van a tirar abajo y nosotros les vamos a tirar desafíos menos, eh, más sencillos sería. Entonces nunca les vamos a dar las herramientas necesarias para que generen esa superación. Lo mismo con los adolescentes. Este concepto del adolescente como rebelde, sí lo son, eh,
pero como algo negativo. Si empezamos a tomar quizás esta rebeldía como algo sumamente positivo, que los cambios y los grandes avances de la humanidad se fueron dando gracias a los adolescentes que tienen un ímpetu, una energía, una fantasía por hacer el mundo, fantasía en el mejor de los sentidos, ¿no? Como ese sueño lo refiero, Ujú. como ese sueño de hacer un mundo mejor, es cuando los cambios se empiezan a dar a todo nivel social. Entonces, lo que los adultos hacemos muchas veces, tenemos miedos, no queremos que nos cambien nuestro status quo, y eso es lo que pasa. Pero cuando los escuchamos, cuando los tratamos con respeto y con cuidado, tenemos algo tan maravilloso, tan realmente mágico. Digo, a mí me alucina trabajar con estas edades porque veo esto. Entonces, eh, seguramente cuando todos empezamos a ver a los niños, digo, de hecho el concepto de niño cuidado es bastante, el concepto de niño fue cambiando a lo largo de la historia, ¿no? En una época no había, los niños no existían, eran pequeños adultos, ni siquiera a veces eran vistos. Después el concepto de adolescente sí aparece con la llegada de la revolución industrial, cuando empiezan las fábricas, hubo un tiempo donde no se sabía muy bien qué hacer con estos niños que empezaron a trabajar, hubo un tiempo ahí, En y lo es que ahí cuando la tenga edad adolescencia, suficiente para cargar un saco de cemento, vaya y trabaje. ujú, exactamente, exactamente. Entonces, todos estos conceptos van cambiando, es importante seguir haciéndolo para mejor, Ujú. ¿sí? 100%. Y de hecho, bueno, es verdad que la neurociencia lo que ahora está demostrando es que el cerebro se termina de formar a los 25 años aproximadamente. Hay toda una parte que es el lóbulo frontal, ¿sí? Frontal, digo bien, que se termina específicamente. El lóbulo frontal es el que se ocupa de ponerse límites, como de controlarse a sí mismo. Como justamente se termina de desarrollar a esa edad, es por eso que muchas veces vemos en los adolescentes ese ímpetu y ese animarse un poco más, que cuando empezás a ser adulto no lo haces, no es tanto. Sí. O sea, hasta la ciencia empieza a entender que también hay una cuestión biológica en todo esto. Eh, y bueno, nada, rescatar lo maravilloso de cada uno. Así que sí, yo creo que es un cambio social enorme. Además, y permíteme con esto, el cambio también se da, porque también está estudiado, que cuando los dos, digo, la historia linda y fácil para mí es hablar de cuando el papá se involucra a los hijos, los chicos, las hijas, salen más seguros de sí mismos, más confiados, les va mejor socialmente y hasta académicamente. Ujú. Yo creo, y esto es mi opinión, habría que investigar, pero tiene que ver con esto, es tanto los dos, papá y mamá, o como esté conformada esa familia, ¿no? Porque digo, para empezar a hablar de la multiplicidad de familias, ¿no? Mamá, Sí. mamá, papá, papá, digo, hay un montón de multiplicidad de familias. Eh, cuando eso es tu mundo. Si hay uno de esos dos, no importa, mamá, papá, que no los está mirando adecuadamente, y esto me refiero a que ellos sientan ese amor, Ujú. porque quizás muchos adultos, y esto el viejo paradigma era, yo voy a trabajar y voy a estar todo el día afuera por amor a mis hijos, a mi familia, porque les traigo de comer y les traigo el dinero para sostenerlo. Bueno, pero sí, se entiende lo que quiere decir, pero ese niño, esa niña necesita al papá presente, necesita ese abrazo, no Claro. entiende tan claro que lo que está haciendo es generar ese dinero para comer. Después, mucho más grande, va a poder entenderlo y va a poder perdonar si necesita, digo. Pero en el momento necesita otra cosa. Entonces, la importancia, ¿En y qué que edad, sí, perdona que te interrumpa, en qué edad comienzan a entender este concepto de que el papá tiene que ir a hacer algo para luego venir, para luego proveer? Porque de verdad que me ha pasado, mi hijo tiene 5 años y medio y las conversaciones se hacen interminables de... Él devuelve la pregunta y dice, pero ¿para qué haces eso? ¿Por qué no te puedes quedar acá? a ver, yo creo que la respuesta es múltiple. Por un lado, los chicos empiezan a entender esto, empiezan a entender cuando ellos empiezan a ahorrar, cuando entienden lo que es el dinero Mm. y que con dinero podemos comprar cosas y sin él el juguete que quieren no podemos comprar, o prefiero ahora no comprar este juguete para ahorrar un poco más, un par de cumpleaños más quizás, y comprarme un juguete más grande o diferente. Entonces, el concepto de dinero empiezan a manejarlo.
creo que esto fuertemente uno entiende recién cuando es padre de vuelta, ¿no? Lo que Sí. significa ese esfuerzo y lo que significa ese amor y antes es muy difícil entenderlo, ¿no? Eh, pero bueno, por eso yo creo que igual es esto, los chicos sí lo empiezan a comprender desde esa edad, 5 6 7 años, sí. Ujú. Mm, Pero bueno, hay tiempos y tiempos de calidad también, ¿no? Yo el otro día lo que había decidido, por ejemplo, con mi hijo, venía estando realmente muy rebelde. Bueno, estamos acá no sé, estamos en plena cuarentena en este momento, o sea, estamos todos aislados en cada uno en su casa. sí. Entonces es un tiempo muy difícil, los chicos no están yendo a la escuela, y estaba él muy mal. Bueno, nosotros también económicamente es todo hay un parate muy fuerte. Entonces hay una crisis que se vive, se transmite por todos lados. O prendés la tele, ves esto, en casa está esto, están las abuelas que no, ellos nos ven, o sea, hay un montón de circunstancias. Y yo, bueno, trabajando desde casa muchas veces, le digo, bueno, estoy más tiempo con él, pero en realidad que me da cuenta que estaba mucho tiempo con el celular también. Ujú. Entonces, dejo el celular y estoy jugando con él, pero suena un mensaje, agarro el teléfono, ¿no? Agarro el teléfono y esto, y ese segundo, que aunque sea un segundo, te desconecta de lo que estabas haciendo. Te Sí. desconecta de él. Es un segundo que es tremendo. Entonces, bueno, justo muy preocupado por esta situación, engancho en Instagram una chica que decía, bueno, démosle tiempo de calidad, apaguemos los teléfonos cuando jugamos con ellos. Ujú. Dije, voy a probarlo. Entonces decidí ese día apagar el teléfono durante una hora, porque es el tiempo que me lo podía permitir por mis ocupaciones y responsabilidades. Digo, bueno, Oliverio, a partir de hoy, una hora vamos a apagar el teléfono. Voy a dedicarme a jugar con vos. La cara de él, el mío tiene 6 años. Fue como si le hubiese regalado, lo digo en serio, Iván, lo más grande e inimaginable que le podía regalar. Fue, no, no, papá, no hace falta que hagas eso por mí. Digo, sí, Wow. sí, sí. No, yo te lo cuento sorprendido, porque la verdad lo cuento sorprendido. Por toda la dinámica, es muy fuerte su reacción ante esto. Ujú. Que es un chico que recibe muchos regalos, o sea, siempre. Pero la reacción me sorprendió mucho. Y me dice, no, papá, no lo hagas, no hace falta. O sea, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Él me decía, no, no hace falta que lo hagas por mí. Digo, sí, sí, creo que es importante para los dos y es una decisión, así que no hay nada que discutir. Qué Bueno, bonito. gracias. Y a partir de ahí, aparte, el cambio de actitud de él fue tan notorio a partir de eso. Porque antes lo que yo creía que estaba dando, él no lo estaba recibiendo como tal. Y eso también es importante. Cuando nosotros que pensamos que estamos dando amor, que estamos demostrando ese amor con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, a veces el otro no lo recibe como tal. Ujú. Porque no, es importante comprobar, ¿no? Y él me lo comprueba con esto. Cuando si el otro se empieza a comportar de una manera diferente, bueno, chequearlo, chequear qué está pasando. De verdad me sorprende gratamente. eh, Tanto me sorprende que lo voy a practicar. Ay, Lo voy a hacer en casa y te cuento, porque muchas de las cosas que mm, hacemos como sin darnos cuenta, resulta que nuestros hijos tienen la percepción, no sé, multiplicada exponencialmente. Es algo así como que ellos se dan cuenta más rápido que nosotros mismos. Y estas conversaciones creo que ayudan a darnos cuenta de lo que tú comentabas al principio, de que nos sentimos solos porque no nos atrevemos a hacer las preguntas como padres. Y con esto, hablando de preguntas, estamos a punto de comenzar un segmento nuevo en el programa. Diego será nuestro conejillo de Indias. Ya que estás en el mundo académico, entonces creo que vas a ser el grupo, ¿cómo se llama? El Mm, grupo de prueba. ¿cómo no? Sí, Instrumental. sí, el grupo instrumental para, para que te puedan, para que te puedan conocer de una forma más rápida y ponerse en sintonía con lo que estamos haciendo acá. Vamos a comenzar con una serie de preguntas cortas. Yo lo llamo ¿Cómo no? la ráfaga de preguntas y vamos a ver cómo evoluciona con los siguientes episodios. Así que, ¿estás listo? ¿Vale? ¿Cómo no? Ok, la primera, la más difícil, ¿qué te obsesiona?
Uf. Uy, este proyecto en este momento a veces creo que roza la obsesión. Digo, Paternando, ok. me levanto temprano, sábado, domingo a la mañana para trabajar y avanzar con los proyectos y las propuestas. Y estoy un poco ahí como obsesionado pensando todo el tiempo. Me encanta. Excelente. Ahora, ¿cuál es tu lugar feliz? Uy, acá en mi casa con mi hijo, sí, sin lugar a dudas. Sí. Sí. Y entre los libros también, un poco. Oye, esa biblioteca que tienes atrás, me imagino que son todos libros en español. Tienes una bendición ahí. Sí, lo son. Y la verdad que justo esta de la cuarentena me permitió estar acá más entre los libros y estar. Entro y digo, wow, me gusta hasta mirarlos. Y antes no podía hacerlo. No, no, sí, sí, me encantan los libros, me vuelven loco. Y hacen Me vuelven loco. bonito fondo para los videos también. Ajá. Diego, ¿cuántos años tienes? Y si estás casado, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Tengo 42 años y estoy casado ya hace. En el 2011 nos casamos. Así que eso, 9 años, ¿no? Excelente. 2020, sí. ¿Qué es lo más lejos que has estado de tu ciudad natal? En la India. Estuve en la India. Oh, Nos fuimos de luna ahí de miel. cerquita, a la vuelta de la esquina. Nos fuimos de luna de miel a la India. Qué lugar maravilloso. Ok, Uf. pregunta difícil. ¿Qué es lo más querido por ti que has tenido que dejar de lado por convertirte en papá? A pensar. Y yo creo que a veces algunos el tiempo, ¿no? Hay un poco más de tiempo y, por ejemplo, el tiempo para leer más libros. Es algo que muy querido por mí y esto de ser papá te lo va relegando, Ujú. indudablemente. Sí, esa es la respuesta. Bueno, sospecho que ya sé la respuesta, pero ¿eres padre autoritario o padre amigo? Y yo trato de estar ahí en la justa medida y en la distancia óptima, ¿no? Que es el arte de una linda paternidad. Y hablamos de paternidades suficientemente buenas. Como en una época, este, un autor hablaba ¿no? de las maternidades suficientemente, ser madre es suficientemente buena, el padre también. Ujú. Tratamos de estar ahí, en la distancia óptima en todo sentido. Distancia Así óptima. que, Interesante. sí, la distancia óptima es eso, ni muy lejos ni muy cerca. Justo. Y bueno, y eso es un arte. ¿Dónde está? Es un arte. Cada relación, padre-hijo, es diferente. Ujú. Este, pero se sienten cuando está bien. Ahora, Diego, una pregunta a futuro, pero que te hace mirar hacia adentro. ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? eh, está pensando porque desde el ego me gustaría esto, ¿no? De ser reconocido como estar ser un pionero en toda esta movida de la paternidad respetuosa, generando un movimiento, pero eso es el ego. Fuera de eso, en lo personal, creo que me gustaría ser una buena persona, honesta, eh, que supo escuchar y acompañar. Eh, Creo que anda por ahí sería la respuesta. Muchas gracias. Ahora, Diego, hobbies o digamos pasatiempos. Tengo que, fuera del aire te decía que tengo que empezar a leer más contenido en español porque todo me está saliendo en inglés. En la mente no se me ha pasado el switch. ¿Cuál sería tu pasatiempo predilecto? O Y leer deporte. me encanta. Sí, leer me encanta, la natación me encanta. Que ahora hace mucho no puedo hacerlo. Después me había comprado hace poco de grande, me agarró ¿cómo se llama? Una tabla de longboard, para andar en longboard. Oh, Este, nice. pero eso lo empecé a hacer de grande, vos sabés que de chico nunca tuve acceso a eso, pero de grande, hace 2 años, 40 años, me El compré longboard mi. son las patinetas que son como largas y que la punta es un poquito puntiaguda, Sí, diferente a la de hacer piruetas, ¿no? correcto, sí, 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 Ah, sí. nice. Sí, fantástico. Y es bastante sencillo de aprenderla, que que es distinto al skate,
que quizás es un poco más complejo de pasar piruetas. Este es bastante sencillo de andar y es muy divertido. ¿Y Así que lo haces con Oliverio? un poco sí, por suerte él es súper mandado para hacer las cosas. Ahora, hace un tiempo le habíamos regalado unos rollers, los patines en línea, y ahora le encantó, así que está saliendo y de a poquito vamos haciendo esos deportes, andar en bicicleta también, ya lo haces un montón sin rueditas, entonces salimos a andar un poco con bicicleta, sí, eso me encanta. Bueno, y Sí. la última pregunta de la ráfaga de preguntas rápidas sería si Diego de hoy en día pudiera ir al pasado. ¿Qué le diría Sí. al Diego antes de ser papá para su paternidad exitosa? Pues se me ocurre, es decir, no compres tantos chupetes porque no los va a usar, ni tampoco tanta mamadera porque no va a usar. Este, por suerte yo tuve la suerte, vos sabés que me pasó esto. Terminé la carrera de counseling justo antes de que él nazca. Y la verdad que eso fue una bendición. Entonces un montón que por supuesto cometo errores todo el tiempo, pero incluso hasta esos errores los aprendía a vivir como partes naturales del ser humano y que somos personas, y no castigarme ni por eso y pedirle perdón enseguida. De hecho, yo muchísimas veces le pido perdón y le he pedido perdón desde que tenía días de vida. O sea, tipo, Oliverio, bebé días, perdóname si algo este, no hice bien, y así a medida que fue creciendo, obviamente lo continuó y más argumentos. Entonces, la verdad es que eso fue una suerte muy grande haber podido tener acceso a eso, ¿no? A entender a la aceptación incondicional por el otro, por mí o por mí mismo, ¿no? Aceptarme a mí también hasta de esa forma incondicional. Obviamente me enojo cuando me equivoco, pero enseguida trato de salir de ahí y estudiar reparar. Y reparar muchas veces es pidiendo perdón y haciendo algo diferente y aprendiendo de eso. Y la verdad es que eso estuvo muy bueno. Me ahorró muchos disgustos. Este, y así todo, obviamente uno se equivoca y me equivoco todo el tiempo. Pero repito, cuando encuentro una situación de esta es tratar de reparar, pedirle perdón a él principalmente, eh, y seguir para adelante. Sí, sí. Así que por eso eso estuvo bueno lo que pasó. Interesante. Bueno, Diego, ese fue el experimento de la nueva sección Ráfaga de Preguntas. Si les gustó esta sección, por favor, coméntenos en los comentarios del chat. Y creo que hemos conseguido, corrígeme si me equivoco, Diego, pero creo que hemos conseguido que tenemos una meta común. Hablábamos cuando estábamos preparando el programa que para Papapreneur Show como programa y para nosotros como persona, el objetivo de esto es cambiar el paradigma de ser papá una entrevista a la vez. De pronto la consultoría, el counseling que Diego está dando quizás persigue lo mismo. Y como estamos llegando ya al final del programa, quería invitarte, Diego, a que compartieras con todos nosotros sobre el evento que tienen este fin de semana. Todavía tienen espacio para que se inscriban más padres. Sabes que no, por suerte no, lo cual nos anima a seguir haciéndolo. La idea yo creo va a ser de seguir repitiéndolo por lo menos una vez por mes, porque es súper necesario. Fue un taller que lo alargamos y realmente a los 3 días casi lo tuvimos completo. Entonces, eh, es un taller precioso. La verdad que está buenísimo. Yo les pido que nos sigan, que entren a chusmear un poco, a revisar un poco qué es lo que estamos haciendo. Ahí en Instagram es como la red social principal. Después se replica en Facebook. Tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo algunos videos y algunas propuestas. Pero bueno, como que el fuerte lo centramos ahí por el momento. Y ahí vamos subiendo desde textos donde reflexionamos sobre algún aspecto de la paternidad, hasta todas las propuestas más compartidas y de encuentros y de talleres. Ahora vamos a arrancar con un proyecto nuevo que es grupos de papás, donde una vez por semana, durante 1 hora y media, juntarnos y conversar sobre nuestras paternidades, compartir nuestras experiencias.
con un formato distinto al taller. A veces el taller sí, ya vamos nosotros con algún planteo más puntual. Ujú. Como vos bien decías, este sábado es crianza respetuosa, o cómo construir límites, porque lo que ahora vamos a hablar es sobre la construcción de los límites hacia nuestros hijos, no de poner límites, que es diferente, realmente es diferente el concepto y desde dónde lo pensamos. El próximo sábado, el 8, vamos a hacer un taller sobre papás en las dulces espera, donde damos un montón de información y compartimos emociones sobre con estos papás que están embarazados en este momento, que cómo va a ser el momento del parto en sí mismo, porque muchas veces, y más cuando sos padre primerizo, la sala de partos es un lugar desconocido. Sí. Es un lugar que yo me acuerdo cuando tuve la experiencia, me dio miedo, no me gustó cómo lo atravesé pero me faltaba mucha información. Y los primeros días cuando llegamos con el bebé a casa, cuestión que también, como nos pasa como papás, y el otro día en uno de los talleres nos decían los papás, y se habían puesto a pensar de que es verdad, una vez después del parto, estás con el bebé y qué hago con él. Sí. Pues el objetivo a veces se pone en el momento del parto. Bueno, ya está. ¿Y ahora? Bueno, hablamos un poco sobre esa ahora. Entonces vamos haciendo y pensando en la paternidad en todos los aspectos, ¿no? Con nuestra propia historia como hijos a veces también es un taller. Ujú. Y la idea es esto, ir trabajando entre todos los aspectos que hacen a nosotros como personas, y cuanto más trabajados estemos, menos mochila les cargaríamos a nuestros hijos o nuestras hijas. Excelente. Ah, Ahora, sí. ya que están llenos los cupos para este sábado, ¿ustedes piensan poner ese material disponible de alguna otra forma o hay que esperar una próxima convocatoria? Algunas cosas vamos subiendo a las redes, como te decía, contando, pero si no, sí, hay que esperar una próxima convocatoria. La verdad que el espacio de taller en ese sentido, eh, por lo menos tampoco lo queremos enlatar, porque nos parece tan importante, especialmente por lo que veníamos hablando, ¿no? Que el varón comparta, no que lea cual alcancía, ¿no? Y donde se va metiendo información, Sí. sino que compartamos eso, porque no se trata de técnicas ni de recursos aislados, sino es toda una construcción que Ujú. tiene que ver con una mirada del otro diferente, y que no funcionan las técnicas aisladamente. De hecho, no, a veces si uno descontextualiza algo, lo puede aplicar muy mal. Sí. Eh, y si no tiene todo un trasfondo, termina siendo, no son efectivas. No son efectivas. Entonces, por eso creemos fuertemente en los talleres. Son talleres con grupos bastante reducidos para poder encontrarnos. Esto del encuentro entre varones, hablando sobre paternidad, y que a veces en 2 horas o 2 horas y media logramos estar hablando de eso únicamente, es fantástico, porque muy pocas veces se le dedica tanto tiempo, le dedicamos tanto tiempo a compartir con otros sobre este tema, menos con varones. A veces con las mujeres podemos llegar, pero entre varones es más difícil. Entonces por eso los espacios en principio no los grabamos, para cuidar obviamente la intimidad y el espacio de confianza en sí mismo. Ujú. Sí, Bueno, así que gracias por contarnos acerca de los seminarios que están teniendo. Me encantan las ideas. Voy a hacer su, ¿cómo se llama? Antena replicadora, porque cada vez que bueno, conseguimos muchas un gracias. mensaje que vale la pena compartir, nos sentimos Muchas gracias. identificados y con mucho gusto lo vamos a hacer. Ahora, para cumplir con el formato del podcast y del programa de Papapreneur Show, tenemos que tocar una cosa y nos quedan 2 minutos solamente para hacer esto, que es la parte de los desafíos. ¿Sí? Normalmente durante todo el programa estamos explicando quiénes somos y de dónde venimos. Ahora, cuando piensas en hacia dónde vamos, ¿cuáles son los desafíos de Paternando OK en cuanto a presencia en medios, distribución, estrategias de comunicación? ¿Alguna cosa en ese ámbito que se te pueda ocurrir? Entonces podemos hacer un poquito de tormenta de ideas y si la solución funciona para ti, excelente. Y si alguien de los que nos escucha puede tomarlo como inspiración para resolver algún problema que tenga, entonces perfecto. Y la verdad que compartiendo estamos pensando todo el tiempo cómo llegar a más papás, porque por supuesto que nos interesa crecer profesionalmente
y sostenernos económicamente de este proyecto, también entendemos y valoramos el cambio social que significa. Y la verdad que es un hermoso encuentro de dos realidades, ¿no? La económica, la de sustentabilidad, por supuesto, por esto queremos vivir y tenemos que seguir continuando nuestras vidas, y aparte el cambio social. Entonces es un lindo proyecto que tiene que ver con las dos cosas, por eso cuanto más papás lleguemos y a más familias lleguemos, sabemos que le estamos haciendo también un bien, y ese granito de arena que nos motiva, ¿no? Ese granito de arena para mejorar y dejar un mundo un poco mejor al que como recibimos. Ujú. Entonces, sí, el desafío es es cómo crecer, cómo sostenernos, digo, poder dedicarnos más tiempo y más horas a esto. Cuando escucho la palabra expansión, eh, lo primero que se me ocurre preguntarte de vuelta es, ¿dejarías el aula de clase por darle paso a tu negocio? Uf, uf, es difícil esa respuesta, porque por un lado, y como decíamos antes, la verdad que el contacto con los chicos es un contacto con una realidad que está buena, a mí me gusta mantenerla. Ujú. Eh, Quizás lo que me gusta, pues, no sé, en un momento hacer es reducir la cantidad de horas dedicado a eso para no perder todo el contacto, pero eh, la verdad que este proyecto es alucinante, hay tanto por hacer y hay tanto por seguir avanzando que sí, me gustaría quizás poder dedicarle un poco más de tiempo y mejorar un montón, no siempre lo que se puede mejorar en Sí, cantidad de cosas que implican tiempo, digo, claro. no es otra cosa. Bueno, para ayudar a que un proyecto o un emprendimiento se expanda, he escuchado de algunos mentores que he tenido recientemente tres, tres procesos grandes y que bueno, cada uno hay que hacerle como doble clic y expandirlo, pero en aras del tiempo los procesos son automatización, Claro. después delegación y después eliminación. Quizás el que no se explica por sí mismo es eliminar. ¿Eliminar qué cosas? Eliminar procesos redundantes. Eliminar actividades que están quitando tiempo y que no apoyan el objetivo original. Entonces, entiendo que tu objetivo original está súper claro. De pronto no nos va a dar tiempo en esta oportunidad, en esta cita de hoy, para ahondar en la parte de automatización. Sin embargo, la expansión la comenzamos a hablar cuando originalmente les pregunté acerca del seminario hace como un mes y decían, oye, estamos aceptando el pago por esta cantidad de moneda local. Ya de una vez pasarse el switch y decir, bueno, hagamos esto una solución mundial, internacional, ya es un paso hacia la automatización. Y como ese ejemplo, muchos otros. Y luego la parte de delegar está, como bien decías tú hace unos momentos, dejar un momento el ego profesional de lado y pensar que puede haber otras personas que hagan esta tarea de la mano conmigo o bajo mi supervisión para que podamos expandirnos un poco más. Creo que son las tres maneras de ¿cómo se dice? Ubicar el proceso Sí, de de expansión expander, sí. en palabras y en acciones concretas. Escalarlo, Escalarlo, sí. escalarlo, Creo que eso esa es era la lo que perfecta estaba palabra. buscando. Correcto. Así que, bueno, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo ayudar a que su negocio o su emprendimiento se expanda, piensen en estas tres cosas. Automatización, delegación y eliminación. Eliminación. Vamos a dar cierre a la entrevista de hoy. Encantadísimo, Diego, de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Como decías, de punta a punta de un continente, de Sudamérica a Norteamérica. Estamos bien arriba aquí todavía. A veces son las 10 de la noche y todavía hay sol. Tan arriba Qué estamos. bueno. Y bueno, hemos compartido una hora de conversación muy amena, muy fresca. Me quedan muchísimas preguntas en el tintero, como decían antes, para Diego y para toda la iniciativa de Paternando OK, que nos encantó. Eh, Envíenos sus preguntas, por favor, a podcast.familyfilmmaker.ca
Igualmente conecten con Diego a través de sus cuentas en Instagram. Paternando OK es la cuenta principal, como la están viendo en pantalla durante todo el programa. Y no me queda más que agradecerte, Diego, por tu tiempo el día de hoy, por querer cambiar el paradigma de la paternidad con esa mente tan clara y conectando los puntos de todo lo que ha pasado en tu vida para que llegues al día de hoy con estas ganas de cambiar el mundo. Bueno, muy agradecido soy yo. La verdad que muchísimas gracias, Iván. Me encantó esta charla, esta entrevista. Me llevó a lugares diferentes, así que realmente muchísimas gracias. Fue un placer enorme estar acá con vos y con el resto de la gente. Muchas Excelente. gracias. Para ustedes, gracias una vez más por su sintonía. Ha sido un gusto tenerlos acá. Los esperamos la semana que viene con otro episodio de Papapreneur Show, que es producido por nuestra empresa de producción audiovisual, acá, Family Filmmaker, basada en Calgary, Alberta, y sirviendo a todos ustedes tanto en inglés como en español. Nos vemos la semana que viene. Bye.